Ahí ya está grabando. Lo que les decía es que en la segunda imagen, o en la segunda parte que marcamos, fíjense que lo que vamos a tener es un conmutador que me va a permitir pasar de 110 a 220, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Los fabricantes de fuente de alimentación están, digamos, generalmente en China. Es decir, China es el país que produce fuentes de alimentación para todo el mundo. Entonces las fuentes las exporta para todos los países, para Argentina, para Brasil, para Estados Unidos. Lo cierto es que no en todos los países se trabaja con 220 volts. Hay países que trabajan con 110 volts, trabajan con la mitad. Entonces, ya hace unos cuantos años, cuando se importan este tipo de productos eléctricos, por norma, cuando llegan a la aduana argentina, quien importa estos productos tiene la obligación de quitar este conmutador y dejarlo únicamente para el uso en 220 volts. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, yo acá traje una fuente. Yo acá, en esta fuente que tengo el conector de power, que es el que habíamos marcado primero. En este caso, tengo un conector auxiliar. ¿Para qué me sirve un conector auxiliar? Para que yo ponga un cable con esta forma y conecte el monitor utilizando una única toma de corriente de la casa o de la zapatilla o del estabilizador, ¿sí? Es un cable que ya no se usa muchísimo. Uno conecta este cable de la computadora y el monitor viene con su propio cable y lo conecta aparte, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo trae. Fíjense que acá no, o sea, si yo le sacara esta etiqueta, voy a tener un hueco y que justamente van a aparecer estos dos agujeritos y este conmutador de 110 a 220. Y me dice que únicamente funciona a 230. Es decir, que esta es una fuente que ya, digamos, entró por aduana y está ok y le hicieron el cambio de norma para ajustarlo a la legislación o a la norma eléctrica vigente, ¿sí? Pero yo podría encontrarme con una fuente de este tipo. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con una fuente de este tipo? Miren, acá tengo otra, ¿sí? Que también, o sea, no tiene la etiquetita, pero fíjense que está vacío el conmutador para pasar de 110 a 220, ¿lo ven? ¿Se visualiza bien ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, y a ver si tengo, bueno, otra con lo mismo, otra exactamente igual, creo que todas están. Ah, miren, acá tengo una. ¿Quién no tiene fuentes tiradas en el piso, no? Bueno, miren acá. Fíjense que acá yo tengo este conmutador. No se llega a ver bien con precisión, pero les aseguro que dice 230 ahí. Y si yo lo cambiara, es decir, si yo lo modificara, fíjense que no es tan sencillo hacerlo, es decir, que tengo que tener alguna herramienta de mucha precisión, por ejemplo, una lapicera, o un lápiz en este caso, y fíjense que yo ahí lo cambié, y cuando lo cambié, todavía no terminé de cambiar, ahora sí, cuando lo cambié, fíjense que dice exactamente la mitad, dice 115 volts o 110 volts. Bien, si yo ahora termino la clase y me olvido este conmutador ahí, y alguien enchufa esta fuente, lo que va a pasar es que va a salir humo, va a salir olor a quemado y esta fuente no va a funcionar más. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar conectando 220 volts y la fuente ahí va a estar preparada para recibir justamente la mitad, ¿sí? Si ustedes en algún momento se encuentran con algún interruptor, jamás de los jamases lo cambien. Me ha pasado hace muy poquito con una fuente nueva que alguien la cambió, la modificó y encima no era una fuente muy barata y nada, tuve que comprar una nueva porque dejó de funcionar. Entonces, lo siguiente que vamos a tener ahí, como les decía, es el conmutador. Vamos a poner de otro color, de color azul. De 220 a 110. Vamos a hacer la más chiquita la letra.
y le vamos a poner un color azul, ¿sí? Como este que tenemos ahí. Y esto que está en rojo, ya que está, le ponemos el color rojo. ¿Les parece bien? Si no les parece bien, vamos a tener que hacer lo mismo. Así después esto les queda. Y lo tercero que puedo analizar, así como básicamente de una fuente genérica, es la parte donde encontramos, a ver, vamos a elegir otro color. Este verde me gusta. ¿Sí? Esto que tenemos acá, que tampoco va a estar presente en todas las fuentes, ¿sí? Eso que tenemos ahí va a ser nada más ni nada menos que un interruptor de punto, ¿sí? Esto va a ser simplemente un interruptor de punto. Lo vamos a poner también de color verde y le vamos a poner interruptor de punto. Bien. Vuelvo a decir, esto va a estar en todas las fuentes de alimentación y no va a estar en todas las fuentes de alimentación. Ni el interruptor de punto, ni... Lo que sí va a estar es el conector del cable de power. Eso sí lo van a encontrar en todas las fuentes de alimentación. Pero lo otro puede llegar a variar de acuerdo al fabricante que podamos llegar a tener. ¿Está bien? Bueno, hasta ahora estamos mostrando algunas cosas. Decimos que esto es una fuente de alimentación que podemos denominar genérica. ¿Sí? Es una fuente que podemos denominar una fuente genérica. Y va a tener este formato que encontramos acá. ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta acerca de las fuentes genéricas? Son las fuentes que vamos a encontrar en la mayoría de las computadoras. Es decir, la mayoría de las computadoras ya va a traer una fuente incorporada. Cuando uno compra un gabinete nuevo, ya la fuente viene como de regalo, así que viene, o sea, en ese formato de regalo, de gift, y son bastante económicas en comparación con otras. ¿Qué quiero decir? Una fuente esta debe estar alrededor de entre 13 y 15 dólares, ¿sí? Es una fuente muy económica. Y digamos, si yo la tengo que utilizar para un tipo de equipo que necesite mucha capacidad o que necesite potencia, no va a ser la fuente adecuada. Pero para una computadora de oficina, de uso hogareño, no va a tener ningún tipo de inconvenientes. Antes de pasar a las otras fuentes, este interruptor de punto a veces nos puede jugar una mala pasada. A nosotros no tanto, pero a los usuarios sí. Y podría ser de que en algún momento alguien esté limpiando la computadora, pasa un trapo por acá atrás y corre el interruptor de punto, y esto queda así. Entonces cuando uno quiere, es como un corte general. Cuando uno quiera encender la computadora, va a apretar el botón de adelante y la computadora va a estar muerta, es decir, no va a hacer absolutamente nada. No va a prender ventiladores, LED, no va a prender nada. Y digamos, yo siempre tengo que tener en cuenta que esto esté así. Y lo otro, como les decía anteriormente, nunca, jamás de los jamases en la República Argentina tenemos que mover esto como para decir, uy, no anda la computadora, capaz que si muevo esto arranca, ¿sí? No, gran error. Eso me gustaría que ninguno de los que esté cursando acá lo haga, ¿sí? Porque está hablando de que no estaríamos entendiendo un poco digamos, este funcionamiento, esta conmutación de 220 a 110, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los otros tipos de fuentes que vamos a encontrar? Y son las fuentes que se van a denominar fuentes semimodulares. Ese sería otro tipo de fuentes. Fuentes semimodulares. Bien. ¿Qué pasa con este tipo de fuentes? Bueno, lo primero que... Miren, acá tenemos algo bastante bueno. Yo podría encontrarme con una fuente genérica que no sea modular y con una fuente de potencia que tampoco sea modular, ¿sí? Y ahora cuando hablemos de potencia vamos a ver cuál es la diferencia con estas cuestiones. Cuando yo trabajo con una fuente semimodular, lo que voy a encontrarme es que hay un cable que va a estar soldado o que va a estar totalmente adherido
al chasis, digamos, que va a venir desde adentro, y me voy a encontrar con distintos módulos para conectar otros cables de conexión. ¿Sí? Para conectar otros cables de conexión. En el caso de las siguientes fuentes que vienen, que serían las fuentes ya directamente modulares, en la fuente modular yo no voy a tener ningún cable soldado al chasis. Miren este ejemplo. Fíjense que yo tengo un cable que se mete hacia adentro y tengo módulos que me permiten agregar otro tipo de cables. ¿Sí? Esto es lo que se denomina semimodular. Tengo cable soldado y tengo unos módulos para agregar. La diferencia con las semimodulares de las modulares, fíjense que la fuente modular pareciera que no tiene ningún cable de conexión, ¿lo ven? Si yo miro, no tiene ningún cable de conexión, es simplemente la caja metálica. Y lo que yo puedo ir haciendo es agregarle a medida que necesite, ¿sí? A medida que necesite le voy a ir agregando los cables para conectar. ¿Es la única diferencia esta cuestión de la conexión? Y obviamente que no, no es la única diferencia. ¿Por qué, digamos, me interesa esto de ir conectando cables a medida que necesito? Cuando yo tengo una fuente genérica, ¿sí? Por ejemplo esta que tengo acá, que no es tan genérica, ahora vamos a ver la diferencia entre potencia, pero que es una fuente que no es modular, ¿sí? Una fuente no modular, porque están todos los cables soldados. Lo que sucede con estas fuentes es que, vamos a suponer que yo tengo un solo disco rígido, y yo me voy a encontrar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectores de discos rígidos. Entonces yo tengo un solo disco rígido, conecto un solo cable y me quedan 5 sin conectar, ahí dando vueltas en el chasis o en el gabinete. Bueno, eso digamos lo voy a presentar y todo, lo voy a acomodar prolijito y toda esta cuestión, pero yo digamos todo lo que tenga que ver con flujo de aire y tener en cuenta la temperatura, no lo voy a poder regular de esa forma, porque digamos voy a tener más cables de los que necesito. En cambio, en la fuente modular, si yo tengo un solo disco rígido, bueno, voy a conectar solamente un cable de SATA Power del disco rígido y los otros me los voy a guardar para cuando compre más discos rígidos. ¿Sí? Fíjense, digamos, los módulos que podemos incorporar acá para la fuente de alimentación. Ahora bien, ¿es la única diferencia entre fuentes genéricas, podríamos denominarlas no modulares, semimodulares y modulares? Digo, ¿es la única diferencia esto de los cablecitos que vamos a tener? O sea, ¿eso va a ser lo único que nos va a diferenciar? Bueno, la respuesta es que no. En el caso de las fuentes, yo tengo que tener en cuenta un factor que es la potencia de trabajo. Y vamos a poner, entre paréntesis, potencia real de trabajo. Cuando hablamos de fuente de alimentación, lo vamos a poner arriba de todo. Acá, si quieren, lo podemos poner por acá. Una forma de abreviar las fuentes de alimentación, que también lo van a encontrar, es de llamarlas PSU, que en inglés significa como Power Supply Unit. Creo que es algo así. ¿Sí? Sí, eso sí estaba, sí. Bien, creo que me falta una N acá. No, así que está bien. Bueno, después lo vemos. Pero hablar de PSU, ¿sí? Me interesa porque esto lo vamos a encontrar y vamos a estar trabajando después con lo que se llama calculadora de PSU. ¿Qué es lo que quiero decir? Cada vez que yo conecto cosas en mi computadora, por ejemplo, un procesador, un mother, una placa de video, un disco, una unidad óptica, una memoria, todos esos componentes lo que van a tener es un consumo. ¿Sí? Esto es como si yo en mi casa tengo distintos dispositivos electrónicos, no es lo mismo que yo tenga la luz del comedor, que si tengo la luz del comedor, la heladera, el microondas,
el horno de pan, una batidora, el lavavajillas, digamos. Mientras más componentes tengo, ¿qué pasa con la boleta de luz? Más bien. Más viene. Bueno, en este caso, mientras más cosas tengo conectadas en una computadora, mayor va a ser el consumo que va a tener que suministrar o que va a tener que administrar esta fuente a los dispositivos. Entonces, la potencia de trabajo es lo que va a permitir justamente satisfacer ese consumo. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un procesador que consume pocos watts, que es la potencia de trabajo, tengo un solo disco rígido y no tengo placa de video, una fuente con poca potencia de trabajo y genérica va a andar perfecto, sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, si yo tengo una máquina de mayor performance, una máquina de tipo gamer, donde tiene placa de video, donde tiene dos discos rígidos, donde tiene memorias que consumen más, donde tiene un mother que consume más, quizás esta fuente no sea adecuada. Entonces lo que vamos a tener que empezar a pensar es que todos este tipo de componentes van a tener un consumo. Y hay algo que se llama calculadora de PCU o PCU Calculator o como quieran llamarle, que me va a permitir justamente saber qué fuente sería la adecuada a nivel potencia para trabajar en mi PC. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de potencia de trabajo, estoy hablando de cantidad de watts consumidos o por consumir. ¿Sí? La cantidad de watts consumidos es lo que me va a permitir analizar la potencia de trabajo. Entonces, fíjense como decíamos hace un rato, si yo tengo un procesador, ¿sí? Si yo tengo un mother, si yo tengo un disco rígido y yo tengo una memoria, cada uno de estos componentes va a tener un consumo, ¿sí? En watts. Esto va a tener un consumo en watts. Esto va a tener un consumo en watts. Y esto también va a tener un consumo en watts. Si yo hago la suma de los watts que consume, por ejemplo, no sé, 15, 30, 55 y 12, cuando yo sumo ese total, vamos a suponer que me da 230 watts, estamos suponiendo, ¿sí? Todo esto no es real. Si me da 230 watts, lo que yo voy a tener que conseguir es una fuente de alimentación que supere en potencia de trabajo estos 230 watts. Todas las fuentes genéricas que podemos llegar a encontrar, todas las fuentes genéricas, digamos, admiten este valor porque es un valor bastante bajo. Ahora, si yo tengo un procesador que, digamos, tiene mayor potencia, un mother que tiene mayor potencia, tengo dos discos rígidos, ¿sí? Tengo dos memorias, le pongo una placa de video, bueno, y paremos de contar, ¿sí? Esto también va a tener un consumo en watts. Quizás digamos, lo que necesite de trabajo van a ser, no sé, por tirar un número, 630. Entonces, en ese caso, la fuente genérica no va a ser suficiente y yo voy a tener que pasar a una fuente que no sea genérica, semimodular o modular, porque por lo general este tipo de fuentes tienen mayor capacidad para potencia de trabajo. ¿Se entiende esa diferencia? La fuente genérica es bien básica, tiene poca potencia de trabajo. Lo otro que van a tener las fuentes semimodulares y modulares, que lo vamos a anotar abajo, además de esto de mayor potencia de trabajo, vamos a anotarlo acá, por un lado van a tener mayor costo, es decir, que van a ser más costosas que las genéricas. Van a tener mayor potencia de trabajo y van a tener dos o más etapas de filtrado. Y ahora vamos a explicar un poco qué sería esto de las etapas de filtrado. ¿Se acuerdan cuáles eran las
funciones de la fuente de alimentación. ¿Qué función tenía la fuente de alimentación? 4 podríamos decir que son. ¿Quién me da una mano con eso? Principalmente dar alimentación a los componentes. Sí, una. Machete, machete. Machete, subimos acá, a ver. La de rectificar la energía, Exactamente. regularla y estabilizarla. Bien, perfecto. Esas 3 cosas, rectificar, regular y estabilizar, esas 3 cosas, es lo que se conoce como una etapa de filtrado. En una etapa de filtrado, la fuente toma corriente alterna, la pasa continua, la regula, la estabiliza y la saca hacia algún lugar. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Las fuentes semimodulares y las fuentes modulares lo que hacen es que una vez que hace esa etapa de filtrado, vuelve a convertir esa corriente que ya está en continuo, que ya está estabilizada y que ya está regulada, la vuelve a convertir en alterna. Y la vuelve a pasar a continua, la vuelve a regular y la vuelve a estabilizar. Y si tiene una etapa más de filtrado, lo vuelve a hacer de vuelta. ¿Sí? Es decir, vuelve a justamente pasarla nuevamente alterna, pasarla continua, regularla y estabilizarla. Lo hace en 2 o en 3 etapas. ¿Qué es lo que permite eso? ¿Sí? Permite justamente un filtrado, no se me ocurre ahora exactamente con qué, se me viene el ejemplo de la harina, creo que cuando se hace pasta frola, ¿sí? Cuando se hace pasta frola uno agarra la harina y la pasa por un tamiz para que la harina sea más finita y si tiene, o sea, grumos o tiene cosas, se salgan. ¿Pasa eso o no? Estoy inventando cualquier cosa. ¿Se Es filtra? como un filtro, sí, se filtra. Bueno, La vamos. corriente es lo mismo. Con la corriente es lo mismo, digamos, intenta como dejar lo más puro posible el elemento con el que va a trabajar. Hablemos de pintura. Si yo voy a pintar algo, ¿sí? Revuelvo la pintura, revuelvo el balde de pintura. Cuando paso la pintura a un pote más chico, si yo tengo un filtro o una media o lo que sea, puedo pasar la pintura y todos los grumos de pintura quedan en ese filtro. Entonces cuando yo agarro el pincel y lo paso en la pared, esos grumos no quedan pegados en la pared cuando voy a pintar. ¿Sí? En eso consistiría un poco la etapa de filtrado. Entonces, si yo tengo una fuente que lo que va haciendo es depurando la corriente a medida que va trabajando, si lo hace 2 o lo hace 3 veces, la tensión que le va a entregar a los componentes va a ser totalmente exacta. ¿Sí? Totalmente exacta. Vuelvo a decir, en una computadora común esto no importa, o sea, no pasa nada, o sea, no hay problema. Pero una computadora que es más precisa, donde yo tengo en cuenta la velocidad de la memoria, la velocidad del procesador y la llevo al máximo, donde yo necesito que sea todo bastante más preciso, eso, digamos, lo necesito realmente. ¿Sí? Así que bueno, eso es a tener en cuenta. Las etapas de filtrado de la fuente de alimentación, el mayor costo con respecto a las genéricas y la mayor potencia de trabajo. ¿Sí? Son los tipos de fuentes que podemos llegar a encontrar. Y por último, y no sé cómo vamos a venir de tiempo, pero lo vamos a intentar, si no la actividad la vamos a hacer el viernes, no me quita mucho el sueño. Vamos a hablar, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? claro, sí, estamos para eso. La fuente de alimentación de las ahora de las computadoras son todas ATX. Sí, ¿Cambia qué cambia? ¿El voltaje cambia no. o Es son buena, todas iguales? O sea, bien, es buena la pregunta que haces. Ahora cuando veamos los conectores, de hecho ahora vamos a ver los conectores, el primero que vamos a visualizar o el primero que vamos a ver va a ser un conector que resalta sobre todos los demás. Fíjense, si yo miro esta imagen, este conector es como el más grande que voy a encontrar. Ven que estos son como más chiquitos, ¿sí? En cualquier fuente de alimentación. A ver si lo encontramos en esta. En esta fíjense que está acá, ¿sí? Que es el más grande. Y si agarro las fuentes que yo tengo acá y agarro todo el manojo de cables, fíjense que se nota que a ver si se ve ahí,
¿No se ve? Ahora sí. ¿Ven que este es como el más grande? ¿Sí? Bueno, ese conector es el que se denomina justamente ATX de 24 pines. ¿Sí? ATX de 24 pines. Y es el que le da el nombre genérico a los tipos de fuentes actuales. Ahora, mira esto. En tema voltaje, en tema conectores, y digamos, en tema compatibilidad, todas las fuentes serían compatibles entre sí. Es decir, que si yo agarro una fuente modular o semimodular y se lo pongo a cualquier computadora, se va a conectar y va a funcionar y no va a tener problema. Es decir, el voltaje va a ser exactamente el mismo. Son compatibles entre sí. Lo que no podría ser, no por una cuestión de voltaje y no por una cuestión de compatibilidad, y sí por una cuestión de potencia, es que si yo tengo una máquina que tiene muchos componentes y que sus componentes requieren de mucho consumo, yo no le voy a poder poner una fuente genérica porque quizás ni siquiera arranque, y si arranca me va a tirar errores. Pero a nivel voltaje y a nivel encastre, compatibilidad y todo eso, todas son compatibles. Si es un estándar, o sea que está hace mucho tiempo. Antes teníamos, fíjense, las fuentes ATX de 20 pines y son bastante parecidas, ¿sí? De hecho, miren, esto que tengo acá es de 20 pines y fíjense que las de 24 tienen algo que se saca para que sean compatibles. Es decir, que la compatibilidad entre fuentes es bastante lograda. Yo puedo agarrar una fuente de 2014 y va a ser compatible con las máquinas actuales porque el conector es el mismo. No pasa lo mismo con las memorias RAM, por ejemplo, los procesadores de 2014 no son los mismos que 2021. Pero fíjate, yo acá tengo el conector de 24 pines, que es este, y si quisiera conectarlo a una máquina más vieja, mira, ya es de 20 pines. Claro. ¿Ves? O sea, la compatibilidad en este caso está bastante logrado y por ahora no hay ningún estándar nuevo que lo vaya a suplantar. Es bastante parecido a lo que pasa con los USB. Es decir, yo me agarro un pendrive USB de 2008 y lo enchufo a una máquina actual y el conector es el mismo, no cambió todavía. Claro. ¿Sí? Ahora el tipo C es el que está apareciendo ahí, como que los pendrives van a venir con tipo C, pero digamos, son estándares bastante establecidos y donde se logró bien esta cuestión de estandarizar. Es decir, que cualquier fuente vaya en cualquier máquina. La diferencia va a ser la potencia. Entonces, ya que estamos, vamos a presentar al primero de los conectores. El primero que vamos a encontrar es el conector ATX de 24 pines. No vamos a poner el de 20 porque básicamente va a ser el mismo y porque, digamos, lo podría tener como compatible. Y tiene este formato. Es decir, yo tengo que agarrar la fuente, todo el manojo de cables y verificar el conector más grande de todos que sea el de 24 pines. Si tengo dudas, ¿sí? Si se me genera alguna duda, y cuento. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 2, si la matemática no falla, es 24. ¿Sí? Es un pin de 24 pines, un conector ATX de 24 pines. ¿Está bien? Fíjense que lo mismo empieza a pasar con esto. O sea, tengo acá 20 más los 4, sería el conector de 24 pines. El otro conector que tengo que tener en cuenta es el conector que se denomina alimentación directa al CPU. Recuerden que el CPU no es el gabinete, sino que ¿quién era el CPU? La parte de atrás. Con la. Mm, No. mm, mm, parte de adentro. Acuérdense que el Centro. CPU es esto, es un procesador, ¿sí? La CPU es el procesador. Entonces, la alimentación directa al CPU es un conector que va a encargarse justamente de alimentar a este dispositivo. Como el procesador no tiene un enchufe o no tiene algo, lo hace de forma directa
a partir del mother, y si quieren podemos discutir hasta mañana si es una alimentación directa o indirecta. Porque alguien me podría decir, bueno, si se conecta al mother y el mother le da energía, es una alimentación indirecta. Y otro me podría decir, pero bueno, si el conector está exclusivo para ese procesador es directa, y así podemos estar hasta mañana. Pero la alimentación directa al CPU, fíjense que tiene este tipo de conectores. Este que tenemos acá, ¿sí? Esto sería la alimentación directa al CPU. Si yo agarro cualquier fuente, miren, esta por ejemplo, tengo una alimentación directa de 4 pines. Esto que tengo acá es la alimentación directa. Miren, algo que no nos puede fallar como técnicos. Si yo ¿se acuerdan cómo se llamaba, no? ATX de 24 pines. Bien, perfecto. Si yo lo desarmo, me queda ATX de 20 pines. Me saqué 4, me quedan 20. y me quedan esto que es de 4. ¿Se ve ahí? Ahora, si yo lo miro, son bastante parecidos los conectores. Este de 4 pines y el otro de 4 pines. Pero ojo porque no son iguales. Fíjense que la alimentación directa siempre trae cables amarillos y negros. ¿Sí? Y este no. Trae otros colores también. Entonces, si yo tengo los dos sueltos o algo, es difícil, porque si yo miro todo el ramal, fíjense que se nota que esto, digamos, viene con esto, ¿no? Se nota. Pero si yo tengo dudas, tengo que fijarme en los colores de cables. Amarillo y negro va a ser la alimentación directa al CPU. Si me fijo en otra fuente, en esta, por ejemplo, algo para acá, fíjense que la alimentación directa al CPU es esta, y fíjense que en este caso son pines de 4, pero los puedo poner dobles. Entonces, si los pongo dobles y los encastro, ahí, fíjense que estoy teniendo una alimentación directa de 8 pines. Ahí. Como aparece en la imagen. No lo puedo encastrar, pero créanme que es así. Ahora sí. Ahí está. Miren, ¿lo ven ahí? ¿Sí? 8 pines. Fíjense que es esto que, bueno, que tenemos ahí, los 8 pines. En el mother también tengo que tener un conector que sea o de 4 o de 8. Y fíjense que también son compatibles. Es decir, que si yo tengo un mother que tiene 8 pines y tengo una fuente de alimentación que solo tiene 4, bueno, va a encender. Quizás no me active algunas cuestiones de potencia del procesador o del mother, pero sí va a ser compatible y sí va a funcionar. Bueno, estamos complicados. Ahora está perfecto. Ahora sí, miren. Ahora sí quedó armado perfecto, sin problemas. Bien. Otra cosa que no me voy a encontrar en todas las fuentes de alimentación y en las genéricas no lo voy a encontrar, es la alimentación directa a video. ¿Sí? La alimentación directa a video, ATX, a ver si lo encontramos por acá. Bueno, fíjense, las placas de video, ¿sí? Las placas de video traen este tipo de conectores, ¿sí? El tipo de conectores de PCI Express, que puede ser de 6 pines o de 6 más 2, de 8. Fíjense que no lo tengo que confundir con la alimentación directa al CPU, porque la alimentación directa al CPU tiene 2 de 4 y no 6 más 2. Entonces, miren, si yo me fijo en este conector que tengo acá en la fuente y me fijo en este otro conector, ¿sí? En estos dos. Así. ¿Cuál sería alimentación directa al CPU y cuál sería alimentación directa a video? Cable. CPU. ¿Cómo? Cable negro, el CPU, ¿no? Los dos son negros, ¿eh? Los dos son negros. Y los dos son negro y amarillo. Este sería cable 1 y este sería cable 2. ¿Cuál es cuál? Cable 1, cable 2.
El cable 1 es la alimentación directa. Exactamente. Esto sería la alimentación directa al CPU. Y este que tiene 6 en este caso, o sea, no tiene 6 más 2, pero tiene 6, esto sería la alimentación directa a video. Es decir, que una placa de video, como estas que están ahí en la imagen, va a recibir justamente la conexión desde acá. ¿Está bien? Fíjense que los colores son distintos, ¿sí? La posición de los colores son distintos, y siempre son 6 más 2 y no 4 más 4, o simplemente 6. Vuelvo a decir, miren esta fuente que yo tengo que es más chiquita. Esta fuente, ¿tiene alimentación directa a video? No, no tiene. ¿Sí? O sea, carece de alimentación. O sea, acá están todos los conectores y no hay ninguno que sea la alimentación directa a eso. ¿Sí? No lo tengo, carece de eso. Así que bueno, eso no va a estar presente en todas las fuentes de alimentación. Entonces, lo siguiente que vamos a tener, los conectores los vamos a bajar. La alimentación directa a video. Después, si quieren ustedes con este Word, lo que pueden hacer es colocarle las imágenes al lado o algo de eso. Otro conector que vamos a encontrar va a ser el conector Molex, que eso mencionaba Analía hace un ratito cuando arrancamos. El conector Molex es un conector que se utiliza hace mucho tiempo en las fuentes de alimentación. Tiene este formato, es decir, este es el formato de Molex. Y se utiliza para conectar unidades ópticas y disco rígido. Estaba mirando el tiempo. Se nos va a cortar la reunión. Yo les propongo algo. Les propongo que se corte y que nos volvamos a conectar, no 40 minutos, pero sí unos minutitos más, 10 minutos más. Así terminamos simplemente de listar estas partes. Y lo otro que les propongo es que el viernes vamos a terminar con esto, vamos a hablar de potencia y todo, y les propongo que la actividad la pasemos para hacerla después del viernes, para que tengan toda la información. Porque si no puede ser que les falte algo. Entonces la propuesta es, se corta ahora el video, nos volvemos a conectar. Terminamos de listar los conectores de la fuente de alimentación, simplemente listarlos. Si tienen alguna duda o algo me consultan y cerramos la clase de hoy. Hoy no generamos la actividad, el viernes tenemos la clase y cuando terminamos la clase, ahí sí hacen la actividad y la dejamos abierta por el fin de semana. ¿Sí? Bueno, sí, genial. Algo se fue de ahí. ¿Dónde estábamos? Sí, se había silenciado la reunión, pero ahora volvió. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, el conector Molex es este que tenemos acá. En la fuente que tenemos acá de ejemplo, aparecen, fíjense, un Molex, 2 Molex, 3 Molex, ¿sí? Y paramos de